Buen día, chicos. Espero que nos encontremos excelente. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, jóvenes. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Buen día, buen día. Muy bien, chicos. Pues, felizmente, vamos en un avance muy correcto de nuestro programa, primero, y segundo, de nuestro parcial, por supuesto, y para nuestra evaluación del primer parcial que ya nos dieron a conocer, supongo que a ustedes también, nuestros calendarios de exámenes, y entonces nuestra evaluación es dentro de 8 días, justamente, dentro de 8 días es nuestra evaluación del primer parcial. Entonces, pues vamos por buen camino justamente para lograr esta evaluación con todos los temas y elementos que se tenían previstos. Así que, pues, dado a ello, hoy nos damos la oportunidad, por supuesto, de comenzar nuestra segunda unidad del programa, recordando que nuestro programa contiene 5 unidades. Bueno, hoy comenzamos nuestra segunda unidad. Esta unidad se va a compartir con el siguiente parcial. Solo abordaremos un par de temas o prácticamente la mitad de los temas de la unidad, porque así nos lo permite su contenido y los tiempos para que podamos lograr esta información para nuestro primer parcial, y comenzaremos a hablar sobre los principios de nuestro sistema educativo mexicano. Para ello es importante que tengamos sumamente claro y que recordemos, por supuesto, todo este trayecto de nuestro sistema educativo nacional, y que seamos muy conscientes de toda esta evolución que hemos estado platicando, ¿ok? Desde la prehispánica que comentamos hasta la educación neoliberal, que entre todos hemos estado compartiendo esta información, por supuesto. Todo ello para que tengamos súper claro que justamente nuestro sistema educativo mexicano, nuestro sistema educativo nacional, es un proceso también. Lleva consigo un proceso, pero antes de pasarnos a la parte del proceso y ver justamente estos principios que nos llevan a una modernización, porque si bien la parte neoliberal tiene las bases pues sí, de la educación clásica, de la necesidad de quitarnos todas estas ataduras, o podemos decir, ¿por qué no necedades de diversos gobiernos que hemos tenido hacia el perfil educativo de nuestra nación? Es importante que contemplemos que existe esta necesidad de adaptación, una necesidad de modernizarnos, ejercicio que han estado haciendo justamente cada uno de los ciclos gubernamentales o presidenciales, con los nuevos modelos educativos, con nuevas ideas. Ojo, no estoy diciendo que estas nuevas ideas sean negativas, no, simplemente que a juicio personal, creo que no se les han dado el tiempo real para ver si funcionan o no funcionan algunos puntos. Hay varias ideas que han sido parte de los modelos educativos que justamente han tenido
un proceso adecuado o bien son para corto plazo. Hay otros que son a mediano plazo y definitivamente hay otros que se ven reflejados a largo plazo. La situación con el mediano y el largo plazo, chicos, es que, por ejemplo, en un mediano plazo podemos contemplar o podemos ver los resultados cuando termina un ciclo presidencial, contemplando que estas estrategias se implementen al inicio del ciclo presidencial y entonces en el trayecto de 6 años que se apliquen estos principios, que se apliquen estas estrategias educativas, entonces en ese ciclo sí podemos ver de inicio a fin si funcionaron o no funcionaron. Pero si estamos hablando de que tal vez voy a exagerar con el ejemplo que estamos hablando que cada año nos cambian las estrategias o que cada año nos cambian el modelo educativo, está muy complicado que se vean resultados porque ni siquiera lo vemos en una generación. Ningún, ningún nivel educativo dura un año, ni los posgrados. Entonces, no podemos ver resultados bien como tal. Entonces, justamente hacia allá vamos, contemplar cómo el sistema educativo mexicano es este conjunto de normas, instituciones, recursos, tecnologías que nos van a llevar a ver cómo han sido destinadas para el servicio educativo culturalmente hablando, ideológicamente hablando también, por supuesto, a la población mexicana de acuerdo a justamente lo que estábamos comentando, estos principios ideológicos que sustentan el Estado educativo mexicano, porque sabemos, es muy sabido que, pues sí, los modelos educativos tienen fundamentos extranjeros. Ahí está un detalle muy importante. El hecho de que se tome un modelo extranjero para nosotros no es malo, pero la situación es que se tiene que adaptar al contexto que nosotros vivimos. Y en el contexto que nosotros vivimos, ustedes lo compartieron en diferentes equipos, en sus diferentes participaciones. Pues tenemos, para empezar, tenemos la parte rural y la parte urbana. Son bien distintos esos contextos. Y dentro de lo rural hay contextos diferentes y dentro de lo urbano hay contextos diferentes. Imagínense toda esta diversidad. Entonces, justamente se intenta lo mejor que se puede en el sistema educativo que toda esta diversidad, a toda esta diversidad se le apliquen determinados principios y que entonces todo esto, todavía un ejercicio mucho más delicado que eso es súper bonito y súper interesante. Está reflejado todo en el artículo tercero constitucional. O sea, desmenuzar el artículo tercero constitucional es tarea maratónica, pero también es interesantísima. ¿Por qué? Porque nos lleva a entender cómo el artículo tercero constitucional se ve influenciado dentro, si se analiza profundamente. En este análisis se ha determinado que ha estado influenciado, o sea, su contenido está influenciado por un liberalismo político y por principios populistas, ¿ok? Es decir, diversas leyes que se han ido reformando. En este caso, sería la que se reformaría en términos educativos, sería tal cual la Ley General de Educación y en sus diferentes estados, acorde a sus necesidades. Ya sabemos que de la Ley General de Educación se deslinda la Ley General de Educación del Estado de México, la Ley General de Educación de Baja California, la Ley General de Educación de Quintana Roo, etcétera. ¿Okay? Cada una de los estados tendrán su Ley General de Educación. Pero también tenemos en cuenta estos principios populistas que haciendo uso de una justicia social,
buscan una vida democrática o buscamos una vida democrática porque esa es la naturaleza de nuestra nación. Y una, para empezar, no reelección. Y van a decir, ay, ¿qué onda? ¿Y eso qué tiene que ver con la educación? Tenemos un secretario de educación, chicos. Entonces, a la par que un presidente y su gabinete, tanto el presidente como el gabinete, no deben de ser reelegidos. O sea, sí está bien que se renueven las ideas, pero lo sano es que el nuevo que llegue con sus ideas fabulosas vea cómo está la situación real. Porque luego llegamos y nada más vemos por encima y decimos, no, no funciona, vámonos, todo nuevo. Y está muy dificilísimo porque ahí es donde nosotros brincamos, tanto como alumnos como profesores e instituciones brincamos y decimos, ¿cómo llega este señor que ni siquiera tiene formación educativa, pero tiene buenas intenciones en el mundo y ni siquiera sabe qué rollo en el aula con los alumnos y cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Y genera una intervención casi, casi de sala de urgencias. Entonces, justo hacia allá vamos. Estos temas que vamos a poder abordar acerca de los principios del sistema educativo mexicano nos van a ayudar a visualizar de una manera amplia, un poco amplia o lo más amplia que podamos, justamente estos puntos que a lo mejor son incómodos para muchos, pero que son realidades que tenemos que ir nosotros abordando. Desde nuestras trincheras, por supuesto, siempre nos va a tocar realizar alguna actividad particular y esta actividad particular a su vez va a tener sus puntos favorables y sus puntos complicados. Esos son detalles interesantes, pero al final del día, nosotros puntos favorables o puntos complicados que nos toque trabajar con nuestros alumnos, pues definitivamente los tendremos que cumplir porque ya saben, modelo educativo, estrategias nuevas, metas nuevas, aunque luego nada más las parafrasean, que es lo que últimamente han estado haciendo, la realidad no son tan nuevas las metas, pero les cambian el nombre y nos complican un poquito la terminología. Pero al final del día tenemos que llegar a esos resultados con los alumnos. Y ustedes, como pedagogos, definitivamente tienen la obligación de analizar todos estos elementos. ¿Y cómo van a analizar todos estos elementos? Todo lo que se propone para el ámbito educativo acorde al perfil de nuestro sistema educativo mexicano, eso es importantísimo, mexicano, con las necesidades de México, de los mexicanos, de nuestros contextos. ¿Qué es lo que realmente es viable y lo que no es viable? Ustedes como pedagogos, en el trayecto de toda su formación académica profesional, se les dan diferentes herramientas para que educativo, pedagógico, didáctico, educación especial, inclusión, legislación, etcétera, etcétera, muchas otras cosas más, tengan todo el conocimiento de todas estas herramientas. Ojo, por lo menos el conocimiento. Me queda claro que a veces no nos da chance de la aplicación de todos estos conocimientos. Eso ya les va a tocar a ustedes en el área laboral, dependiendo del área donde ustedes se perfilen, pero tienen el conocimiento de todos estos elementos que se necesitan para entonces poder tener un criterio realmente fundamentado sobre por dónde vamos bien y por dónde no está tan bien, por dónde hay que salvar el problema. ¿Sale, vale? Entonces, hacia allá vamos. Esa es una de las muchas importancias que tiene el hecho de que nosotros conozcamos la estructura y las necesidades de un sistema educativo y mucho más para nosotros, sistema educativo mexicano, porque a veces, seamos honestos, ni siquiera tenemos la noción de cómo está el rollo realmente en México.
cómo estamos nosotros simplemente posicionados. Eso me encantaría saber si lo saben, valga la expresión, cómo estamos posicionados en el ranking educativo mundial. Si ustedes conocen realmente cómo estamos posicionados, chicos. A ver, quiero ver caritas de sí o no. Y ya vi carillas de, híjole, ya me van a preguntar. Eso es importante, chicos, saber si estamos en el top 10 o estamos en el top 1,000,000. Eso es bien importante, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aportando al mundo también. Nuestro sistema educativo de una u otra manera está aportando cosas buenísimas a los otros modelos educativos. ¿Ok? Entonces, ojo, ahí para que veamos cuán importantes somos. ¿De acuerdísimo, chicos? Entonces, les comparto este video, programa documental, tutorial, ya sabemos que de YouTube, sobre el sistema educativo mexicano y su estructura. Ojo, ojo, tomen nota. Todo lo que veamos en este video, ustedes me van a ayudar a irlo vinculando a la información que les compartiré en el tema de hoy. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si no se escucha o algo del audio o video, por favor me lo hacen saber. Vamos a avanzar la introducción un poco. Acá está. Esperen. Que ahí dura mucho la introducción. Ahí está. Jóvenes, muy buenos días. Otra vez estamos por aquí. Ahora hablándoles sobre cómo está estructurado el sistema educativo mexicano. Este tema forma parte de la tercera unidad, a pesar de que ustedes están exponiendo los organismos internacionales que corresponden a la segunda unidad, pues este tema ya es la tercera unidad de nuestro programa de estudios. Entonces es importante que ustedes sepan que el sistema educativo mexicano está estructurado por las partes que lo integran, por los niveles educativos y por las diferentes modalidades que se llevan a cabo en él. Entonces, dentro de las partes que lo integran están los estudiantes y los educadores. Es una parte, o sea, se considera una parte de este sistema educativo. Las autoridades educativas son otra parte importante. De igual manera, fíjense que entran los planes, los programas, los métodos educativos y los materiales que se utilizan. También se dice que son una parte del sistema educativo mexicano. Por otro lado, están las instituciones educativas del Estado, que son las escuelas oficiales, por llamarle de alguna manera. También se consideran las instituciones que tienen reconocimiento de validez oficial de estudios, que son las escuelas particulares. También entran en este sistema educativo. Y, por último, también se consideran a las instituciones de educación superior. Aunque las instituciones de educación superior se rigen por la autonomía de cada uno de los estados, el sistema educativo las contempla.
¿Cuáles son los diferentes niveles educativos que existen? Bueno, pues ahora ya se considera la educación inicial como un nivel educativo, entonces vamos a considerarlo desde ahí. Posteriormente sigue preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y en superior entran los posgrados, ya sea maestrías, doctorados, etc. Y la otra parte que integra nuestro sistema educativo son las modalidades. Hay 3 modalidades. Una de ellas es la escolarizada, la abierta y la modalidad a distancia. La modalidad escolarizada es cuando implica que la escuela proporcione un espacio físico para recibir la formación académica de una manera sistemática. Entonces son las escuelas, ¿verdad? La abierta. La modalidad abierta es aquella que su operación prescinde del aula y de la presencia de los profesores, fincando el proceso de enseñanza-aprendizaje en un material que está escrito en forma de textos que están previamente programados de acuerdo a los planes de estudio. Y a distancia. Entonces tenemos pues lo que es la educación en línea, virtual o la e-learning, donde los estudiantes no necesariamente tienen que asistir en forma física al lugar de estudios y les permite avanzar a su propio ritmo de aprendizaje de acuerdo a su capacidad y disponibilidad de tiempo. Entonces, prácticamente ahorita lo que hemos estado haciendo nosotros es trabajar de manera virtual por las circunstancias que se están viviendo, pero muchos de ustedes pues están en un plan escolarizado o semiescolarizado pensando en los sábados, por ejemplo, que van a clases, pero se llevan también tarea a sus casas. Bueno, la educación básica, como les mencioné hace un momentito, pues está distribuida por niveles. Entonces, en el nivel educativo inicial es de los 0 a los 3 años y el tipo de servicio que brinda pues es atención profesional, sistemática, organizada y fundamentada. Además, ofrece orientación a los padres de familia. Entonces, aquí podemos hablar de guarderías. Acuérdense que es desde los 45 días de nacido hasta los 3 años. Posteriormente viene el preescolar. El preescolar, por las indicaciones, de acuerdo a las nuevas políticas educativas, ya se considera de 3 años. Entonces, también hay diferentes modalidades. Se puede llamar general, cuando pues es un preescolar normal. La idea es que se pueda crear autonomía y disposición por aprender. También hay el preescolar indígena, donde aparte de crear esta autonomía y disposición de aprender, se considera la diversidad étnica, cultural o la lengua. Y el preescolar comunitario, pues es un servicio emergente donde muchas veces se ofrece la educación, aunque no sea de parte de un docente, puede ser un padre de familia, etcétera, que por las regiones y por la comunidad tan pequeñita, pues no llega algún maestro a poder impartir las clases, pero sí hay un mecanismo para que pues esta persona se haga responsable de ese grupo de pequeñitos y los pueda apoyar. En primaria también tenemos 6 años, de 6 a 12 años, y también se va a clasificar por general, por indígena y por comunitaria. Ya dijimos que en la indígena se trata la diversidad étnica, cultural y la lengua, y la comunitaria pues es un servicio emergente para que aprendan pues los elementos básicos que deben de tener en este nivel educativo. En la secundaria estamos hablando de los niños en edad de 12 a 15 años y también puede haber secundaria general, secundaria técnica. Esa secundaria técnica les ofrecen a los jóvenes la posibilidad de que aprendan algún oficio, alguna técnica educativa para que ellos posteriormente puedan ejercerla como una habilidad. Pues en algunas escuelas tienen carpintería, tienen soldadura, tienen
informática, tienen corte y confección, tienen ofimática, en fin, o sea, hay un sinfín de especialidades que les dan aparte de la formación general de la secundaria. De igual manera, existen las telesecundarias. ¿Cuál es la función? Bueno, ahí, por las situaciones en las que se encuentran estas instituciones, normalmente son en lugares apartados, donde a través de la televisión, pues ellos tienen acceso a estas clases, entonces es un solo maestro el que organiza y administra esa telesecundaria, y pues él es el que se encarga de poder ir guiando a los estudiantes, pero con ayuda de este material especializado para eso. De igualmente, en la secundaria, pues también existe la opción de que pueda ser comunitaria, pensando en lugares apartados a donde pues no puede llegar un servicio educativo como en las otras regiones de nuestro país. El tipo de educación en la educación media superior, pues el nivel educativo se llama bachillerato. ¿Qué características tiene el bachillerato? Uno, pues es el bachillerato general, que nosotros conocemos como el COBACH. Ahí, tiene como característica, pues todas las materias básicas que se necesitan para poder considerar al estudiante que tiene las capacidades suficientes para poder continuar una educación superior. Pero también existe la carrera de profesional técnico. Entonces, ¿qué es? Esa especialidad de profesional técnico guía a los muchachos en alguna especialidad que ellos elijan, y estas especialidades son de acuerdo al lugar en el que se vive en la República Mexicana, están distribuidas, y les dan la oportunidad de que puedan desempeñarse como un profesional técnico en algún área. Pero aunado a eso, ya muchos planteles que eran de profesional técnico se convirtieron en bachillerato tecnológico. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, que en el bachillerato tecnológico se les da el certificado que los avala como bachilleres. Entonces tienen la opción de seguir estudios a nivel licenciatura. En el profesional técnico no, terminaban como técnico profesional en algo. Pero ya con bachillerato tecnológico son las dos cosas. Pueden tener su certificado de bachillerato y a la vez pueden ser técnicos profesionales en la especialidad que ellos eligen. Y de igual manera el telebachillerato, que funciona igual que la secundaria por televisión. Y cuando no es televisión, pueden ser las clases grabadas a través de cassettes, de discos, y entonces así es como les dan las clases en esos lugares tan apartados. Después viene lo que es la educación superior. La educación superior está clasificada pues en licenciatura, que se puede dar en las universidades. Se puede dar también una licenciatura tecnológica que va más guiada a una formación técnica, pero a nivel licenciatura. Y bien, ahora estas licenciaturas tecnológicas se pueden generar en dos partes. Una, pueden ser técnicos universitarios, solo estudian 2 años de su carrera, y si quieren ser licenciado en esta tecnología, pues son los 4 o 5 años que dura su carrera. Pero ya está la opción de que pueden quedarse en técnicos universitarios. Y por otro lado, pues la educación normal, que es una licenciatura que forma para las personas que quieran seguir sus estudios en la docencia. Y también aunado a esta educación superior, pues están los posgrados. Y en los posgrados son diferentes estudios que se llevan después de la licenciatura, y puede ser por especialidad, y ahí queda, no se da un grado, un grado mayor, sino únicamente es una especialidad. O bien puede ser el grado de maestría, que normalmente es de 2 años después de la licenciatura,
o bien doctorado, que es posterior a la maestría. Y todo esto entra en educación superior. El sistema de educación extraescolar. Bueno, así como nosotros tenemos ya en esta estructura educativa normada ciertas edades de acuerdo a las edades de las personas y el nivel educativo al que les correspondería asistir, también el sistema educativo ha dado apertura para que todas las personas puedan acceder a tener algún tipo de servicio educativo. Bueno, en educación inicial tenemos a los lactantes, tenemos maternales y todo esto también se puede realizar a través de padres capacitadores, que son los que apoyan y ayudan en algunos lugares apartados para que este servicio de educación inicial pues llegue a lugares, a todos los lugares del país. De igualmente, tenemos la educación para adultos. Hemos visto a través de este curso que dentro de las políticas educativas que hemos estado revisando a través todo el curso y que se han dado con el tiempo en nuestro país, uno de los problemas más graves que se genera es el analfabetismo. Entonces se busca llegar a atender esa problemática en situaciones muy importantes. Entonces, de hecho, Baja California es de los lugares donde está más abajo este analfabetismo y eso es algo muy bueno porque nos habla de que el gobierno se ha preocupado por llegar a todos los rincones tratando de atender esta problemática. De igual manera, pues la educación básica para adultos o la capacitación no formal para el trabajo. Se les enseña algún oficio, alguna capacitación para que las personas puedan tener acceso a generar alguna economía y eso pues beneficia a la población. De igual manera, pues las misiones culturales que como ya habíamos visto, se crearon desde 1921 con José Vasconcelos, pues siguen dando una función en las comunidades con la idea de que las personas aprendan a valerse por sí mismas y puedan tener algún apoyo económico. La educación especial. La educación especial considera a las personas que tengan alguna necesidad educativa especial, pero aquí pueden entrar las personas con discapacidad o bien con aptitudes sobresalientes o sin discapacidad. Entonces, cuando se llega a detectar algún problema en estos niños, en estos jóvenes, pues él trata de apoyar a través de diferentes instancias que el gobierno y que el sistema educativo ha puesto para que se pueda apoyar a estas personas. La formación para el trabajo. Bueno, se ha tratado de dar formación para el trabajo, quizá ustedes lo conozcan como los CECATIS, y aquí pues tratan de dar alguna especialidad a las personas para que sí hay un documento que los respalda, pero pues esta capacitación que se da puede ser en carpintería, en electricidad, en soldadura, en repostería, en costura, en belleza, etcétera. Entonces, de esa manera, pues las personas se preparan y hay un documento que lo respalda. El sistema abierto o semiescolarizado. Bueno, aquí tenemos también varias opciones para poder hacer tener una capacitación de profesional técnico con su título de técnico profesional o bien un bachillerato a través de un sistema abierto o semiescolarizado. De igual manera, esto también ya se está dando en licenciaturas o en posgrados. Entonces, como podemos ver, el sistema de educación trata de abarcar todas las necesidades que se puedan generar en la población para que las personas se superen, para que las personas salgan adelante, para que las personas se preparen y tengan la opción de continuar sus estudios. Y pues en esta ocasión es todo, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, chicos. Tal cual. Nos dio un esbozo amplio
considero yo, acerca de la estructura de nuestro sistema educativo, que si bien también considero que ya es conocido por nosotros, es importante ver las, podemos decir, adecuaciones que se han estado realizando dada la normalidad que ahora vivimos. Es importante, dado esto, que nosotros contemplemos nuestra, nuestro ejercicio ahora académico, ¿de acuerdísimo? Y justamente que nosotros podamos aterrizar correctamente cómo se van a ir adecuando nuestros principios del sistema educativo. Nos lleva esto a una necesaria posmodernidad, ¿ok? Y bueno, lo que nos toca hablar acorde al programa acerca de los principios del sistema educativo es acerca de la modernización en la educación básica específicamente. Pero eso no deja que los otros niveles educativos no tengan que ver también en los resultados de este proceso de modernización. Ojo chicos, hay que recordar qué es la modernización o cómo, o mejor dicho, cómo entendemos nosotros que es un proceso de modernización. La modernización como tal nos lo han enseñado en diferentes asignaturas, hasta en historia o filosofía, como una corriente de pensamiento, hasta en literatura y arte, ahorita que estoy haciendo un poco de memoria, como esta corriente de pensamiento, perdónenme, o estas tendencias que nosotros tenemos hacia un cambio determinado. Pero este cambio determinado, por supuesto que tiene que ver con lo político, con lo social, con lo económico. Y entonces, si estamos hablando de estas tres ramas, y principalmente la social, definitivamente está la parte educativa, o necesariamente está la parte educativa. La modernización siempre va a ser un proceso abierto. De hecho, cada una de las corrientes de pensamiento habitualmente son procesos abiertos, con o sin sus reglas, porque hay unos que son demasiado abiertos, que las reglas las dejan al libre albedrío, ¿no? Pero en este caso la modernización es este proceso abierto que nos va a permitir interactuar, pero ir dejando como un registro, un legado de cómo han ido funcionando las cosas para que este punto de partida de cómo han ido funcionando las cosas nos ayude a entender cómo reaccionamos, cómo interactuamos, cómo debemos proceder. Y en este debemos proceder es justamente parte de este proceso abierto. Nos permite de manera continua tener una interacción entre las instituciones, tanto culturales como técnicamente hablando, ¿ok? Nacionales, internacionales, por supuesto. ¿Ok? Eso nos lleva a entender de una manera un poquito, espero yo, más amplia lo que significa esta parte de un proceso de modernización. Ahora bien, un proceso de modernización no viene solo, chicos. Un proceso de modernización es contextual también, se adapta a los estados, se adapta a las necesidades que vamos teniendo cada uno de nosotros. Cada administración que llega a nuestro sistema educativo contempla de una u otra manera las necesidades que tiene la educación en nuestra nación y pues la educación que tiene acorde a, bueno, cuando enfocándonos exclusivamente a la Secretaría de Educación Pública, que es la que nos rige o de donde sale todo hacia nosotros, que llega todo y sale todo hacia nosotros, justamente son estas capacidades organizativas que se van estructurando desde esas oficinas, digámoslo así, y entonces van llegando a nosotros. Continuamos, chicos.
Muy bien, chicos. Entonces, me interesa que esta parte de la interacción no la perdamos de vista. Y también me interesa que rescatemos lo que les comentaba casi al inicio, de lo que es nuestro sistema educativo mexicano. De acuerdísimo, tal cual se los comenté. Es este conjunto de normas, instituciones, recursos, tecnologías que son destinadas a ofrecer servicios educativos y culturales a la población mexicana, pero de acuerdo a los principios ideológicos que sustentan al Estado mexicano. Por eso estamos hablando de, de un Estado moderno. ¿De acuerdo? Entonces, estos detalles son sumamente importantes para no perderlos de vista. ¿Por qué? Porque este Estado moderno nos va a permitir entonces ver cómo se han ido construyendo los pilares fundamentales de cada uno de los perfiles de una nación primero, hablando de México, y de cada uno de los estados, que si bien somos parte justo de esta nación, tenemos nuestros detalles particulares de que aquí funciona así y aquí funciona asado, acorde a estas necesidades o estas ideologías. En este sentido, se constituye una tarea, como lo decíamos hace un momento, de cada una de estas capacidades organizativas que van a tener nuestra Secretaría de Educación Pública de toda la nación, pero la Secretaría de Educación Pública de cada uno de los estados, ¿ok? Y eso le da vida a el desplazamiento de las tradiciones o de las gestiones independientes. ¿De acuerdísimo? Es importante tomar en cuenta estos elementos o estos perfiles para que entonces nosotros podamos entender con mucho mayor claridad lo que se ubica para la modernización de la educación básica. ¿Ok, jóvenes? Ahora bien, es importante también contemplar que el significado de la modernización en un país, porque estamos hablando de que una nación tiene muchos estados, en nuestro caso particular, hablando del territorio mexicano, y estos estados van a tener características. Y estas características, si uno de los estados está modernizándose, los otros se tienen que contagiar con esta necesidad de progresar o de ir impulsando el proceso. Entonces, la modernización no se queda solo en este proceso. Existen varios tipos de momentos en la modernización, por eso les decía, se contempla como una corriente de pensamiento. Y el pensamiento no se queda nada más así con lo que estemos pensando o no en este instante. Cambia, 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 evoluciona, cambia y nos saca de onda y tiene atinos y desatinos, ¿ok? Entonces, justamente, eso nos lleva a que van a existir algunos o determinados elementos en común, ¿ok? Como el deseo de superación, el deseo de crecimiento y de continuidad, el mayor uso de la tecnología actualmente y de un tiempo importante a la fecha. Y de ahí, bueno, nos seguimos como hilo de media con estos elementos que podemos contemplar como comunes y nos presentan todas estas modernizaciones. También es conocido, lo podemos decir relativamente del diccionario, que la modernidad es estar como actuales o al día, ¿no? Entonces, justamente hacia allá va este estudio o este desarrollo de los temas en cuanto a los principios. Nos va a llevar hacia la modernización de la educación básica, chicos, y avanzamos. Y esta modernización educativa está nos lleva hacia la reestructuración productiva de lo que nosotros estamos aplicando en nuestras aulas. ¿Ok? ¿Por qué? Ojo, les decía, si estamos hablando de económico, político y social, estamos hablando de que lo educativo nos va a llevar a un perfil social determinado dependiendo del contexto donde nos encontremos. Y el contexto donde nos encontramos es México.
¿Ok? Entonces es importante tomar en cuenta estos puntos porque nos habla de puntos neurálgicos, nos habla de la formación de los ciudadanos, nos habla de un perfil social acorde al país, nos habla de una reestructuración productiva y estamos hablando nada más de educación básica. Y eso nos va a llevar, esta modernización o estos elementos de la modernización nos va a llevar a que entonces nosotros podamos entender la importancia de la misma y podamos entender también que necesitamos un proyecto estratégico. Eso es un detalle sumamente importante que ahorita haciendo recuento de toda esta información, tal vez eso sea lo que realmente nos haga falta. La modernización en México, hablando en una generalidad, se trata básicamente de tener un equilibrio macroeconómico básico, ¿ok? Promover el mercado, una recuperación del ritmo de vida, etcétera, acorde a la realidad que estamos viviendo en la actualidad, para convertir lo que muy mencionado o muy conocido se ha escuchado como pobreza extrema, chicos. Eso nos lleva entonces a que justo hagamos conciencia de esta parte, ¿ok? Entonces, es, es de ahí de donde sale todo esto, pero lo interesante de todo esto es que es cíclico, ¿ok? ¿Puedo avanzar, chicos? ¿Sí podemos avanzar? Ok, 3, 2. No, espere tantito. Ok, espera, vamos a esperar. Ya, profa, gracias. A ti, gracias. Ok, ¿a qué vamos con esto, chicos? ¿A qué? Ah, mira, aquí se nos coló este. A que vamos a lograr justamente que un modelo de modernización educativa o contemplando que existe o han venido existiendo, por lo menos desde Carlos Salinas de Gortari, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, al menos desde Carlos Salinas de Gortari han venido planteándose estos modelos de modernización educativa que se encaminan a equilibrar las necesidades de la población, necesidades de tener conocimientos, ¿no? De lectura y escritura, por supuesto, ya sabemos que son de los esenciales, necesidades de que somos inclusivos e iguales todos los pobladores de nuestra nación, ¿ok? Y que todo esto sea de una manera eficaz, eficiente y por supuesto que ahora ya se va hacia la excelencia, ya cambiaron el concepto de calidad por el de excelencia, entonces nos lleva hacia que el proceso educativo que se vincula hacia la parte económica, por supuesto, ya les decía yo hace un momento, pues una modernización educativa mexicana va justamente a quitar esta parte de la carencia económica que en la actualidad se ha suscitado por los factores que querramos o por la normalidad que enfrentamos, si ustedes quieren verlo así. Pero, pues al final del día todo esto nos va a llevar a que perdónenme, le borro las letras, a que nosotros tengamos la conciencia de cómo la educación nos va a ayudar a reestructurar nuestro sistema en general, ¿ok? Tanto en modalidades escolarizadas como no escolarizadas en una generalidad, dejando nada más dos caras de la moneda cuando sabemos que hay más caras de la moneda. A ver, díganme, acorde al video, ¿cuántos tipos de modalidades educativas tenemos, chicos? ¿Cuáles son y cuántos son? A ver, ¿quién dice yo? Son tres modalidades. Abierta y está. A ver, 3 modalidades, sí lo alcancé a escuchar. ¿Cuáles son?
Ahora ya ninguna. Yo, profe. La escolarizada, abierta y a distancia. Escolarizada, abierta y a distancia. Ok. ¿Nos falta o nos sobra? ¿O nos quedamos con esas tres? A ver qué dicen. ¿Nos falta, nos sobra o qué onda? ¿Nada? ¿Sin comentarios? ¿Podría entrar la privada también? No, corazón. No. Esos son tipos de instituciones. La pública y la privada son tipos de instituciones. Modalidades educativas. Dijeron escolarizada, abierta y a distancia, ¿cierto? Nos faltan. Aquí nos faltan. Podría entrar en el video, también decían que estaba la comunitaria. Ok, La- vamos a incluirla aquí, ok, ¿vale? Comunitaria. ¿Cuál? ¿Qué más tenemos? ¿Y la que tenemos ahí en la pantalla de la no escolarizada? ¿Me le están haciendo el feo a la no escolarizada? Esa también es, chicos. Escolarizada, no escolarizada, comunitaria, abierta, a distancia, ya llevamos 5. Ahora en línea. Ojo, lo estamos viendo desde ahorita para que se lo vayan grabando porque tal cual lo decía también en el video clase, eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Ok, chicos, entonces vamos a ponerle un poquito de pausa, vámonos a receso y regresamos en un momento, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos, chicos. Muy bien, chicos, continuamos. Ya estamos de regreso, chicos. Disculpen la demora. Tuve una situacioncilla familiar rápida que atender. Bueno, lo más rápido que se pudo, pero ya estamos aquí. Muy bien. Entonces, hablábamos de la modernización de nuestra educación. Hay que aterrizarlo en la educación básica, acorde a lo que nos solicitan. Diversos modelos educativos que bien los diferentes gobernantes nos han plasmado tienen buenas intenciones, no vamos a demeritar, tienen buenas intenciones, pero también tienen situaciones delicadas que atender. En estas situaciones delicadas que atender es las reales necesidades de lo que, si bien estábamos comentando, nuestro modelo educativo, nuestra nación, nuestros contextos. Entonces, justamente para poder lograr beneficiar a la nación, es importante que tomemos en cuenta
la parte legislativa que también comentábamos hace un momento. Si tomamos en cuenta la parte legislativa de nuestros principios fundamentales del sistema educativo mexicano, pues entonces vamos a contemplar, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, ¿ok? Partiendo, lo comentábamos, de la Constitución Política en cuanto al artículo 3º constitucional, por lo menos. Ojo, hay otros artículos que se vinculan con el artículo 3º constitucional que nos ayudan a darle fundamento a nuestras bases legislativas, pero lo principal es que tomemos el artículo 3º. Partiendo del artículo 3º, entonces vamos a poder entender y ver cómo se desmenuza todo lo que contiene la Ley General de Educación. Y a su vez, esta ley, cómo se ha adaptado a las necesidades, ahora sí, contextuales de cada uno de los estados, ¿ok? Estos documentos nos ayudan a, tal cual como lo tenemos en pantalla, a aterrizar nuestros principales objetivos, tanto derechos como obligaciones, nuestras intenciones, nuestros fundamentos educativos, nuestros agentes educativos, nuestro carácter normativo, la parte técnica, la parte pedagógica, administrativa, financiera y, muy importante, participación social. ¿De acuerdo? Tomemos en cuenta que dentro de los agentes educativos, y también lo mencionaba un poco en el video, somos los maestros, somos los alumnos, somos los administrativos, pero somos los padres de familia y somos la sociedad. Entonces, existe una participación social, una participación de la sociedad que nos va a ayudar a entender el desarrollo de estos principios de nuestro sistema educativo. A su vez, estos principios están, por supuesto, fundamentados desde diversas perspectivas y nos permiten ver cómo justamente esta modernización o esta agenda de modernización, parte de la información que tenían hace un momento en la pantalla, nos lleva a cumplir con la calidad educativa que también hace un momento les comentaba. Ahora ya se visualiza como excelencia educativa. Fíjense, esta es una responsabilidad todavía más grande. Pero la calidad de nuestro sistema educativo, el punto o uno de los objetivos esencialísimos o primeros en la lista de ellos es que logremos descentralizar la educación. Ahí me causa una reflexión enorme, chicos. Y aquí me gustaría que ustedes me comentaran, ¿qué entendemos por descentralizar la educación? Cuéntenme, ¿a qué nos suena? O creo que sí me comentaron que ya llevaron o están llevando la asignatura de legislación educativa. Entonces, espero yo que ya lo hayan comentado en su asignatura. Cuéntenme, ¿de qué se trata la descentralización educativa? ¿Quién dice yo? ¿Víctimas o voluntarios? ¿Nadie? Bueno, está bien. Vamos a ver. Michelle, ¿qué dice usted? ¿A qué nos suena descentralización educativa? Ya no me acuerdo, porfa. Sí lo vimos, pero ya no me acuerdo muy bien. Bueno, más bien ya no me acuerdo. ¡Qué barbaridad! ¿No le suena nada, nada? Ni siquiera. Aumenta la participación, de ciertos grupos sociales, ¿no?
Ok, ya lo buscamos en Google, ¿verdad, señorita Stephanie? Para aprovechar el tiempo, me parece No, correcto que lo yo hayamos me acordé, bueno, lo tenía ahí en mi libreta, Ok, pero solo gracias. tengo eso. Es correctísimo, es correcto. La descentralización es el aumento de la participación social y eso va completamente de la mano con lo que estamos diciendo. Es bueno, dentro de estos documentos de nuestra Constitución y de nuestra legislación educativa va a estar plasmado qué nos toca a cada uno de nosotros, ¿ok? Y entonces, en este que nos toca a cada uno de nosotros, es importante que contemplemos justamente que si estamos hablando de una descentralización educativa, es necesario saber qué me toca hacer a mí, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el aumento, dentro de esta modernización, dentro de este proceso, se procura que exista este aumento de participación de los diversos grupos sociales o de los diversos individuos, que esta participación sea de la mano del gobierno, con su justa medida. Por eso les digo, esto me hace reflexionar bastante, porque la realidad es que pues esta descentralización pues es un tanto dispersa. En honor a la verdad, es un tanto dispersa, acorde a lo que vivimos. La OSDE, bueno, la OCDE, perdón, le agregué una E, esta organización dice que el hecho de descentralizar y también centralizar la educación en México va completamente vinculado hacia estos principios fundamentales económicos, porque no los podemos quitar, eso que ni qué, pero va vinculado hacia esta parte, pero también va vinculado hacia la necesidad que la entidad tiene, tanto política como institucionalmente, de entender y aplicar correctamente las reformas educativas, las reformas de la escuela. Fíjense qué interesante. El hecho de hablar de una reforma no es reforma educativa, sino también reforma de la escuela. Y que existe una relación vertical en esta reforma, porque es descendente. Existe todo nuestro sistema educativo, nuestra Secretaría de Educación Pública, y de ahí existen para abajo, en su respectivo orden, los niveles educativos y las escuelas y cada uno de los órganos que la componen, sus lineamientos, por supuesto, e instrucciones de cada una de ellas, su planificación, sus evaluaciones, definitivamente confirmamos, agentes escolares, su gestión educativa es un elemento muy importante. Pero debe de existir un balance en el ejercicio de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque esta descentralización en nuestra entidad funge como un antecedente importante. Es por eso que les decía hace un momento, con Salinas de Gortari es con quien se comenzó a analizar o comenzó a llamar la atención, podemos decir tal vez, o no sé si llamar la atención. Se me escapa el calificativo, pero sí, dentro de su modelo educativo, este presidente en su tiempo, por aquellos de los 1989, 1994, que fue donde más estuvo presente, por supuesto, este personaje histórico para nosotros, que no ha dejado de estarlo, en honor a la verdad también, pero donde más estuvo en cuanto a el mandatario como tal, pues nos deja esta parte de su modernización educativa mucho más reflejada, como bien sabemos, hacia la educación básica, lo que nos deja, entre muchas otras cosas, esta reflexión, que nos toca a nosotros hacer conciencia y saber de esto, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué valdría la pena
porque varias cosas ya se fueron eliminando, pero valdría la pena rescatar, si fuese el caso. O bien, tal vez valdría la pena simplemente reflexionar cómo se aplicaron en su momento y de esta aplicación que en su momento pudo suceder de una manera propositiva, porque ojo, estamos diciendo que todas estas reformas son vinculadas hacia el ámbito educativo y económico. Y entonces, ¿funcionaron o no funcionaron? ¿Cuáles fueron sus verdaderos propósitos? ¿Cómo funcionan en realidad estos principios de la legislación, principios de la modernización educativa? ¿Ok? Permítanme, vamos a avanzar y seguiremos descubriendo más de estos elementos. ¿De acuerdísimo? Entonces, estos principios nos van a llevar a que dentro de nuestro artículo 3º constitucional, que no podemos dejar de lado, contienen o estipulan, vamos a ver. Armando, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, profa. Dice legislación educativa. El artículo 3º constitucional estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la federación, los estados y los municipios la impartirán en los niveles del preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, establece que la primaria y la secundaria son obligatorias. La educación impartida por el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Ok, chicos. Cuéntenme, para ustedes, y esto es una cosa muy, muy, muy breve, y de hecho falta actualizarlo un poquito, pero este es el primer enunciado del artículo 3º constitucional. Entonces, ¿ustedes creen realmente con lo que conocen, con lo que se acuerdan, que han analizado y demás, que se cumpla? ¿Que se aplique? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Dónde creen? ¿O lo han visto en ustedes reflejado de una manera congruente o no? Seamos sinceros, podemos darnos un regalito de momento catártico sin ningún problema, con el objetivo, por supuesto, de ser críticos, no criticones, críticos, para ver e ir estructurando justamente lo que nos toca a nosotros dentro de esta modernidad. Recordemos que tiene su parámetro abierto la modernidad, entonces nos toca a nosotros también ser parte de esta modernidad. ¿Qué dicen, chicos? Janet, ¿qué piensas? ¿Si se aplica o no se aplica? ¿Dónde lo aplicamos? Hasta cierto punto sí se aplica lo que dice este artículo, ya que sí la educación es completamente gratuita, laica y obligatoria, pero muchas veces el hecho de ser gratuita no alcanza como los recursos necesarios para la educación, por ello es que piden como, podría decir cuotas o algo así en la descripción, pero eso es porque de una u otra forma necesita más recursos a la escuela que el gobierno no la puede dar. Ok, fíjate, ahorita abordaste un punto interesante y necesario. Fíjense cómo no se deslinda la parte económica de la parte educativa. Ok, parte de la inversión del gasto público general de toda la nación, por supuesto, es vinculado o es dirigido hacia la educación. Definitivamente es que sí. Pero no se puede o los recursos no son suficientes, y menos ahora que ya recortaron un poco más el gasto hacia la educación. No da para satisfacer todas las necesidades de la nación. No da para todas la visión ambiciosa
Eso es un punto interesante. La visión ambiciosa que se puede tener para cumplir con las necesidades educativas de la nación. Hablando de educación básica, es importante ir visualizando cómo a raíz de cada década, podemos tomar desde antes, ya decíamos al principio, no hay que olvidar cómo se ha ido estructurando el sistema desde la época prehispánica, pero tomemos desde los 60, desde los 70, donde ya hay una estructuración relativamente más sólida, digámoslo así, donde ya hay una formalidad en cuanto a la parte de la planeación o la evaluación, y que estos dos al menos se consideran como medios esenciales para contribuir en la mejora de nuestro sistema educativo mexicano o de nuestro sistema educativo nacional. Ojo, se emprende hacia la integración y actualización de datos. Todo esto da lugar a un enorme catálogo de todas, primero partiendo, este catálogo nos da para todas las necesidades que podemos llegar a tener y que se pueden llegar a cumplir o no cumplir. ¿Ok? Ahorita dice la compañera, pues es que sí, el gobierno da una parte, pero no alcanza. Y sí, esa es una realidad. El gobierno puede darnos una parte, pero no nos va a alcanzar, acorde a lo que nos dice Janet. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos piden una cuota para alguna necesidad que también, que sabemos que no alcanza y entonces que se tiene que cubrir para que se logre justamente esta modernización. Cuando hablamos de modernización educativa, es necesario hablar de una reforma de 11 años que hubo, es necesario hablar de la reforma educativa como tal de los 70s, es necesario hablar de la modernización educativa salinista, que es lo que estamos intentando abordar un poco más en esta ocasión, sin dejar de lado, por supuesto, lo que vino a raíz de todo ello. A raíz de Salinas, específicamente de Salinas de Gortari, el propósito dentro de este tema en el ámbito educativo es la difusión. A él le preocupaba, bueno, se ocupó más que se difundiera la cultura, que estuviera presente. De hecho, dentro de su campaña presidencial en su tiempo, estuvo presente todas estas propuestas de reformas, ¿no? Cuando ya tomara el poder. Para él la difusión cultural era uno de los primeros aspectos. Y la reforma educativa, por supuesto, que se hizo en octubre del 1989, si bien no me fallan las fechas, justamente surge para impulsar esta modernización a raíz de este gobierno. Ok, entonces permítanme compartirles más datos al respecto. Listo. Si no se escucha, me avisan, por favor, chicos. Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy hablaremos un poco acerca de la modernización educativa durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Espero lo disfrutes y que pongas mucha atención porque es muy interesante. Gracias. La política de modernización educativa formaba parte de un proyecto más amplio de modernización nacional, el cual pretendía transformar a la sociedad creando las condiciones adecuadas para la expansión del capital, mediante el cual se reestructuraría el capital del país. También las cuestiones educativas fueron consideradas muy importantes desde el inicio del sexenio, como el Plan Nacional de Desarrollo y en otros programas sectoriales, destacando el Programa de Modernización Educativa y la creación del Comité Nacional. En 1992 surge el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, entre el Secretario de Educación Pública, los gobernadores de las entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el CENTE. Se organizó en torno a 3 líneas estratégicas. Entre ellas está la reorganización del sistema educativo.
encargada de transferir a los gobiernos de los estados la dirección de los establecimientos educativos de educación básica, la famosa descentralización. Esto con el objetivo de transferir el personal de las escuelas y los recursos en servicios que tenían muy bajo control. Como segundo tenemos la reformulación, que esta es para reformular los contenidos y los materiales educativos para mejorar la calidad de educación y concentrar el plan de estudios en conocimientos que sean verdaderamente esenciales para los alumnos. Como tercer punto estratégico tenemos la revaloración del maestro. Con esto se buscó mejorar la formación del maestro y la convivencia, comenzando con el programa de carrera magisterial, para contribuir a elevar la calidad de la educación, reconociendo y estimulando la labor de los mejores profesores, así como reforzar el interés por la actualización y superación, esto mediante niveles salariales superiores con base en la preparación académica, cursos de actualización, desempeño profesional, antigüedad y el apego social por su trabajo. También se plantearon políticas en torno a la formación docente de los profesores de educación básica, además que se buscó elevar la calidad, la relevancia y la pertenencia de la educación, así como gestionar la obtención de recursos financieros para el adecuado funcionamiento de los planteles educativos. Y por último, se fomentó el uso de las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación. Estos cambios se vieron más formales con las reformas del artículo 3º, en donde uno de los cambios principales fue el surgimiento de la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria y secundaria. Y de igual manera se creó la Ley de la Educación en 1993, en donde se establecen las relaciones, derechos y obligaciones de la Federación de los Gobiernos Estatales y Municipales, así como la participación de los maestros y padres de familia en los llamados consejos de participación social. De acuerdo con el PND, las principales acciones que habrían de realizarse para mejorar la calidad del sistema educativo eran promover las tareas de investigación e innovación y enfatizar la cultura científica, vertebrar la educación preescolar, primaria y secundaria para poder conformar un modelo integral de educación básica, al igual que vincular, reorientar y fortalecer la educación media superior y superior, mejorar los procesos de formación y actualización de maestros y por último establecer la carrera magisterial, fortalecer la infraestructura y enriquecer y diversificar las obras educativas. Considero que en este sexenio fue un parteaguas, ya que incluyeron diversos programas para la modernización, porque es una misión educativa tan larga que marca una transición completa del comercio abierto a la erosión del sistema político y educativo. En otras palabras, podemos decir que estos aspectos están en un antes y un después en el panorama educativo nacional, antes de su entorno y de que México crea que es necesario romper con el paradigma del sistema educativo, centrado en los docentes y que debe responder a algunas sugerencias de organizaciones globales como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para poder mejorar la calidad de la educación. Muchas gracias por su atención y eso es todo de mi parte. Hasta luego. Ok, chicos. Entonces, con esto tomamos como elemento esencial todos estos buenos propósitos que en ese entonces para la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se plantearon. Ahora bien, no dejemos de lado, por supuesto, el hecho de que se instauró o se propuso e instauró este programa de modernización educativa, donde se genera a través de la Dirección General de Evaluación, Incorporación, Revalidación de la evaluación educativa en el país, en ese entonces, ha ido cambiando de nombre la dependencia, pero sigue existiendo. De hecho, la podemos nosotros recordar un poquito más como el INE,
pero pues ahorita el INE está entre que sí y entre que no. Eso todavía, sí, y hasta nosotros, ¿no? Los docentes, habrá quien nos quede claro que sí, que ya le dijeron que sale bye, y hay quienes que nos queda claro en que sí o no. Entonces, pues yo me pongo en el punto intermedio hasta el momento. Ya se irán aclarando las cosas. Pero al final del día, justamente este proyecto o todos estos puntos que se abordan dentro del ejercicio de esta modernización educativa de Carlos Salinas de Gortari, nos lleva a que surgió un gobierno en busca de satisfacer las necesidades culturales, como les decía hace un momento, del país. Por supuesto, logrando mejorar la educación básica. Ahora, bueno, no ahora sí, nos enfocamos en la educación básica, ya que sí, pues se vio que a raíz de la educación básica se suscitaba este rezago educativo de muchos años atrás a la fecha, y que entonces era preocupante para esos momentos, sobre todo en las zonas rurales. Después de ello, una vez que se hace esta reflexión, se anuncia que existe la creación de diversas organizaciones que se van a ocupar justamente o que se les da la responsabilidad a esas organizaciones de que se van a ocupar justamente de que se minimice este rezago educativo o que se termine el rezago educativo. Lo dejamos en minimizar porque pues a la fecha existe, ¿cierto? Y entonces en estas áreas rurales es donde se fueron como concentrando, se dio como más acceso, se da una autonomía de alguna manera a estas instituciones como la de Conaculta, por ejemplo, que si bien pues existía, no tenía esta autonomía para poder estar adscrita a la Secretaría de Educación Pública, ¿ok? Y de ahí coordinar, o sea, con esta afiliación, llamémoslo así, o con esta hermandad que se dio en su tiempo con la Secretaría, con Conaculta y la Secretaría de Educación Pública, justamente se coordinan estas dos dependencias o estas dos entidades como tal, organizacionalmente hablando, se coordinan para lograr todos estos aspectos de difusión cultural y formalizar la parte educativa en las zonas rurales, ¿ok? Donde tenían mayores dificultades. Entonces consideraban que el estímulo educativo en estas zonas y el estímulo hacia la investigación también en diversas dependencias. Ojo, aquí hubo una cosa muy interesante donde como que quisimos abordar muchas cosas. Primero, la parte de las zonas rurales. Segundo, la educación y la investigación con mucho más formalidad, tanto en la parte rural, primero procurando la alfabetización. Segundo, en las instituciones urbanas ya formales y demás, exigir una mayor formalidad de la educación y hacia la investigación, por supuesto, también, que se quitaran todas esas pues ideas de que México no podía y cosas por el estilo, y entonces se procuraba buscar un alto rango en la mejora del ejercicio de la ciencia, de la tecnología, ¿ok? Y entonces al establecer este alto rango o procurar este alto rango se motivaba, fíjense qué padrísimo, y ahorita ya se ve mucho más, se procuraba que existiese una dependencia, para empezar, una dependencia del exterior para que existiera una representación de México en el exterior con la ciencia, con la tecnología, con la cultura, ¿ok? Y entonces, bueno,
varias dependencias internacionales que sabemos que se encargan de analizar toda esta parte de la participación de los países, como es el Banco Mundial, la OCDE, la UNESCO, etcétera. En este caso, el Banco Mundial aseguró que para poder lograr estos objetivos era necesario justamente esa parte de modernización en la educación básica. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a que México se convirtiera en un país que tiene prioridades de desarrollo. Y estas prioridades de desarrollo eran reflejadas a través de una agenda o de la agenda que bien leíamos hace un momento en la pantalla, una agenda de modernización en la educación, donde se fijan los objetivos que se leyeron también reflejados en el artículo 3º constitucional. La mejora de la calidad del sistema educativo, elevar la escolaridad de la población, por lo menos hasta secundaria. Por eso les decía, nos falta actualizar un poquito ese artículo 3º constitucional, pero como estamos hablando del periodo de Salinas de Gortari, nos quedamos hasta secundaria por lo menos, porque ya sabemos que prepa ya es básico también. Entonces, bueno, obligatorio, mejor dicho, más que básico. Todos son básicos, pero obligatorio, legislativamente hablando. La descentralización de la educación, que todos seamos autónomos y dependientes. Esa es una dualidad bastante interesante, pero es una realidad que vivimos todo el tiempo. Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo, es decir, que seamos conscientes de la importancia de la educación pública y bueno, si es el caso que no se llegue a dar por lo que ustedes gusten, pues entonces que haya oportunidad de la educación privada. Entonces, en ese entonces, dadas todas estas propuestas educativas, se recobra un presupuesto importante para darle continuidad a todas estas, a toda esta agenda de modernización. Y se da una cantidad adicional al rubro educativo y entonces se empiezan a dar estos cambios. Se empiezan a dar estos cambios y si bien lo recuerdo, yo era pequeñilla en esos ayeres, pero si bien lo recuerdo no se daban cuotas de inscripción o algo así. Se pedían materiales para para nuestra formación académica, pero así tal cual como ahora se comenta y se sabe, no se daban cuotas como tal. Y era algo bueno, era algo importante, porque al final del día este programa de modernización educativa empezaba haciendo un diagnóstico y eso es necesario, que se diagnostique real lo que está sucediendo en todo el país. Y entonces ya con esta realidad vamos a saber qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que no se necesita. Seamos honestos, hay muchas cosas que no necesitamos y nada más nos hacemos pato para que funcione, gubernamentalmente hablando. Ya sé, incomodan estos comentarios, pero son realidades, chicos. Son realidades que nosotros debemos contemplar necesariamente porque nosotros lo vivimos, nosotros o lo construimos o lo padecemos. Entonces, es importante que contemplemos todos estos elementos y todas estas aportaciones que en su tiempo se fueron dando dentro del sistema educativo mexicano a raíz de lo que se pretendía en el ciclo de Carlos Salinas de Gortari como una solución, dando programas que aporten o aportaran a la sociedad por lo menos la cobertura en todas las esquinas recónditas, al menos las que se dejaran, porque ya sabemos que hay comunidades muy, dejémoslo en ermitañas, que no dejan que se tenga acceso a ellas. Entonces, por lo menos que se tuviera esta cobertura nacional de la educación primaria en los rubros urbanos, rurales e indígenas.
todas las zonas marginadas, todas las zonas no marginadas y ver que donde se llegara contaran con una infraestructura básica. Fíjense, eso hace mucho más sentido, que se cuente con una infraestructura básica y que a su vez esta infraestructura básica, si van a llegar a un lugar recóndito, rural, y entonces van a decir, ok, vamos a darles educación básica, primaria, preescolar, y no hay una escuela. Es lo que sucede muchas veces. O llegamos y, ay, sí, vámonos muy tecnológicos y no hay y les traemos las computadoras y no hay luz, no hay internet. ¿Cómo le hacemos? Entonces, en ese momento iba todo construyéndose, haciendo sentido, que existiera la infraestructura de la escuela, aunque fuese pequeña o sencilla, pero que tuviera los recursos básicos en cuanto a agua potable, en cuanto a electricidad, y entonces eso ayudará a que las clases de educación básica, de primaria al menos, se llevaran a cabo correctamente. Y entonces, su intención, una vez ya cubriendo con esta parte, ya nos íbamos un poquito más allá, lo decían en el video también, nos vamos más allá en cuanto a la parte de comunicación, a la tecnología. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo básico, ya nos podemos poner ambiciosos, ¿ok? Y entonces eso nos lleva a cubrir, no dejar de lado, no abandonar la enseñanza por las ciencias sociales o las ciencias naturales por el hecho de ser muy tecnológicos, no, pero sí ir subsanando todas estas heridas educativas que se podían llegar a tener desde mucho atrás por el rezago educativo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hasta aquí, por lo menos. Ahí vamos. Vamos a dejarlo en puntos suspensivos hasta aquí, chicos, porque ya estamos a poquitos minutos de que termine la sesión. Entonces, puntos suspensivos. Mañana continuamos con estos datos importantes. Les agradezco mucho su atención. Revisen la plataforma. Ya saben que tenemos actividad para entregar. Pasen un excelente día, una excelente tarde y hasta luego. Bye, bye, chicos. Adiós, profa. Bye. Adiós, profa. Bye, bye. Adiós.